Muy buenas noches, estimados aprendices. Alejandro Lasprilla, Andrés Pareja, Annie Geraldín, Ángela Galindo, Diana Valentina Arango, Gilberto Andrés Martínez, Jonathan Vergara, Nexa, Yorladi Rueda, Juliet Carantón y así sucesivamente los demás aprendices que van ingresando a sala. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches. Muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, de antemano darle a ustedes la más calurosa bienvenida a esta tercera conferencia web relacionada con la actividad de proyecto número 3. De antemano, comentarles que esta conferencia web la pueden visualizar o apreciar los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma con la siguiente ficha 2282-487 y 2282-493. Antes de iniciar, quisiera que me corroboraran si ustedes me pueden escuchar de manera normal y pueden visualizar la diapositiva al 100%, si no. Sí, señor. Ok, muchas gracias. De todas formas, cualquier duda que radique en el chat, simplemente me notifican porque en estos momentos ya como estoy en pantalla al 100% no puedo visualizar el chat, entonces les agradezco. Entonces, para iniciar nuevamente, les doy la más calurosa bienvenida, como les había comentado al inicio como tal. Y para la noche de hoy tenemos preparada la siguiente agenda u orden. El primer punto, que es el saludo de bienvenida, el segundo, el objetivo de la sesión, y el tercero, abrimos sobre la orientación de las actividades o el avance sobre esas actividades a desarrollar en la actividad de proyecto 3. El cuarto, haremos la interacción en territorio, sí, en dado caso que el tiempo dé. El quinto, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta y como sexto paso, que es el espacio de conclusiones y preguntas, es decir, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, la vamos anotando y al final evacuamos todas esas dudas e inquietudes. Pues básicamente entre los acuerdos y reglas en etiqueta, ya ustedes saben cuáles son esos acuerdos. Simplemente puedo activar el micrófono para hacer uso de la palabra y si hay alguna duda, alguna inquietud, simplemente la radicamos en el chat para que obviamente podamos avanzar en el mismo como tal. Simplemente ya estos son elementos que ya ustedes manejan desde hace mucho tiempo. Bueno, de antemano, conservando la agenda u orden del día en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de Escena y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, al cual ustedes se encuentran matriculados, a todos los aprendices, tecnólogos en gestión de mercado, les doy la más calurosa bienvenida a esta tercera sesión en línea correspondiente a qué, al avance de las actividades que deben desarrollar ustedes en la actividad de proyecto número 3. Como segundo punto, pues el objetivo básicamente ya lo saben, es simplemente orientarlos a ustedes sobre esas actividades que van a desarrollar durante cada fase, en este caso la fase de proyecto número 3, y si en dado caso que se dé la posibilidad de realizar un recorrido en la plataforma, lo podemos hacer, pues básicamente siempre trato en lo posible de, a través de las diapositivas o las láminas, dárselo de una manera muy elemental que ustedes sientan que es como si estuviésemos dentro de la plataforma a través de los pantallazos que les vengo a traer en la noche de hoy. Pues simplemente recordarles cómo hacer, me regalan unos segundos, simplemente recordarles, esto lo voy a hacer al principio y al final, pero para que sepan aquellos aprendices que en estos momentos no se encuentran aún en los grupos de WhatsApp, simplemente recordarles que hay dos compañeros de ustedes relacionados con la ficha 487, es Annie Geraldine Cristiano López y la 493 Arturo Rafael Suárez Perilla. Esos son los aprendices que gentilmente nos están colaborando en qué, en el desarrollo de llevar a cabo ese grupo de WhatsApp, es decir, aquellos aprendices que en estos momentos no se encuentren en ese grupo de WhatsApp, simplemente puede radicar en el chat su nombre y apellido completo, el número de la ficha y su número de celular. ¿Para qué? Para que usted pueda ser partícipe de ese grupo de WhatsApp de una manera voluntaria, es decir, no es obligación como tal, para que se vaya nutriendo ese grupo como tal. Y al final también hago el recorder de este grupo de WhatsApp, porque obviamente hay algunos que van ingresando en el camino como tal. Eso es simplemente recordar y también recordarles que ustedes recibieron y yo les envié este correo, pues básicamente es importante que aprovechen aquellos aprendices que
hasta el momento no han desarrollado esta actividad. Por ejemplo, esta actividad de diagnóstico de riesgos económicos y psicosociales, esa actividad hace parte de la instructora de salud ocupacional, o hoy día conocida como el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay muchos aprendices que pudieron resolver esta actividad y casualmente en concertación con la profesora Gabriela Esther Santana Toscano, que es la instructora transversal de esa actividad, pues llegamos a la concertación para que ella abriera un espacio para esos aprendices que aún deben esa actividad. Esa actividad hace parte de la fase 1 de análisis, es decir, de la actividad de proyecto 1. Entonces, para aquellos aprendices, simplemente que sepan, yo les mandé este correo que había plazo desde el 7 de julio hasta el 9 de julio, es decir, hasta mañana 11:59 de la noche. A esos aprendices los invito para que se puedan colocar a paz y salvo con esta actividad de proyecto. Pues básicamente cuando ya la tengan elaborada, se dirigen acá donde está la parte inferior a la carpeta de evidencia, donde está la manito número 1, y luego a mano derecha, pues van a encontrar, se ubican en el nombre de diagnóstico riesgos económicos, suben la actividad y la envían. Es importante que aprovechen esa última oportunidad porque ya estamos a puertas, como les dije yo, se va a publicar el cuadro de honor de los aprendices que han aprobado la fase de análisis. Entonces, esa actividad se tuvo ahí en consideración con la profesora para que pudiese ustedes entrar en recuperar esa actividad y no se vayan a plan de mejoramiento. Pues plan de mejoramiento es aquellos aprendices que en su defecto deben una o varias actividades y eso en su momento les va a llegar una notificación a esos aprendices. Entonces, para este caso, si en dado caso que usted tenga esa actividad pendiente, es importante que usted aproveche esa última oportunidad. Está disponible hasta el día 9 de julio, hasta las 11:59 de la noche. Bueno, esto sí es algo extracurricular, no tiene nada que ver un poco con la cuestión de la clase, pero sí me han pedido algunos, ya yo se los he notificado a través del correo, se lo hice llegar, que hay algunos aprendices que están interesados cómo descargo yo mi constancia de estudio que estoy realizando el tecnólogo en gestión de mercado. Pues yo básicamente a través de un correo les envío a ustedes el enlace que pueden ustedes observar en la parte inferior a mano derecha de su pantalla, al cual se lo estoy mostrando aquí con el cursor. Pues básicamente de una manera muy sencilla y elemental, ¿cómo hago yo como aprendiz para descargar mi constancia de estudio que actualmente estoy ejecutando la formación tecnólogo en gestión de mercado? Pues miren, en la parte superior, cuando ustedes ven a mano izquierda de su pantalla, ahí está el enlace que dice Sena Sofía Plus. Ustedes deben ingresar a esa plataforma senasofiaplus.edu.co. Luego, si me voy desplazando hacia abajo, me va a salir en la plataforma que debo ingresar a la plataforma. Ahí donde está la manito número 1, pues simplemente digito mis credenciales, que es la contraseña, que es el usuario. Y luego, cuando ya yo esté dentro de la plataforma de Sofía Plus, yo debo escoger el rol. ¿Cuál es el rol? Pues básicamente el rol de ustedes son aprendiz. Aquí es donde está la manito número 2, usted le da clic donde dice aprendiz y luego si nos desplazamos hacia abajo hay un rótulo que se denomina certificación. ¿A dónde se va a dirigir usted para descargar su certificado? Aquí donde está la manito número 3 que dice consultar constancia del aprendiz. Usted al darle clic automáticamente, ¿dónde lo va a llevar el pantallazo? Miren, a mano derecha de su pantalla en la parte superior, ustedes van a encontrar el nombre de esa formación tecnólogo en gestión de mercado. Entonces, ¿a dónde deben darle clic? Ahí donde está la flechita que aparece con un círculo en azul, aparece una lupita, usted le dan clic y automáticamente, cuando usted le dan clic a la lupita, en la parte inferior de la plataforma, a usted le va a salir aquí, donde le muestro con la manito con el número 4, usted le va a salir 2 documentos en PDF, es decir, donde dice constancia de estudio, titulada virtual. Lo descarga, simplemente le dan clic y automáticamente usted puede descargar ese certificado. ¿Cómo le va a salir el certificado? Así como está aquí en la flechita rojo que dice hacer constar que el aprendiz tal está desarrollando la tecnología de tal periodo a tal periodo. Entonces, para aquellos aprendices que de pronto en sus trabajos o algunas acciones que deban realizar para que ustedes puedan descargar esa constancia. Y esa constancia, obviamente, mientras usted no se retire, siempre va a estar vigente ahí esa constancia de estudio por el periodo que ustedes realizan esta tecnología como tal. Pues básicamente todo este resumen aquí en este video está totalmente resumido. Eso me lo pidió casualmente un aprendiz, creo que Sara Melissa,
y pues básicamente esa información se las envié yo a sus correos para que lo tengan ustedes presentes a futuro. Bueno, ahora sí, vamos al avance de la orientación de la temática de esas actividades que deben desarrollar usted en la actividad de proyecto número 3, pues básicamente haciendo un recorderis. Saben que la actividad de proyecto número 3 hace referencia ¿a qué? A especificar parámetros de diseño por la presentación del producto o servicio según su segmento del mercado, que es el tema central que nos aborda en esta actividad de proyecto. Y para recordarles que esta actividad de proyecto 3 finaliza el 16 de agosto del 2021 con todas esas actividades. Entonces, para la noche de hoy, ¿qué nos compete? Como se lo dije en la clase anterior, nos compete en la tercera actividad de esa fase de actividad de proyecto 3. ¿Cuál es esa actividad que yo les voy a explicar en la noche de hoy? Y vamos a tratar un poco la temática, es propuesta, diseño de empaque y plan estratégico. Este es un elemento, un componente muy importante que ustedes deben aplicar ¿en qué? En esos proyectos, en esos servicios que ustedes vienen desarrollando a través de sus proyectos. Algunos se han direccionado con un producto, otros con un servicio, otros también están implementando el desarrollo o la ejecución de una empresa como tal. Entonces es importante que usted desde ya, obviamente, vaya diseñando esa propuesta de diseño de ese empaque, de ese servicio, de ese producto que usted a futuro, obviamente, puede ofertar a través de su proyecto. Entonces, para que sepan que esta es la actividad que nos compete en la noche de hoy. Y ¿cuál es el resultado de aprendizaje que ustedes van a ejecutar? Aquí básicamente el resultado número 2 que dice establecer parámetros para el diseño del empaque y envases del producto o servicio de acuerdo con la característica del mismo. Este es el resultado de aprendizaje que van a adquirir. ¿Y cuál es la competencia a llevar a cabo? Pues básicamente diseñar prototipos de productos o servicios que satisfagan las necesidades y requerimientos de los clientes. Buenas noches. Cumplan. Buenas noches. Bienvenida, que cumplan con la normatividad legal vigente. Y los tres, el RAC 3 y el RAC 4, es básicamente ya con el profesor de inglés y la profesora de ética en su momento, que son los profesores transversales. Entonces, avanzando, recordar, y pues básicamente es importante que ustedes carguen la guía de aprendizaje. Ya eso se lo manifesté en la clase anterior. Ahí están los pasos a mano derecha de sus pantallas. Ya esto es un proceso que ya ustedes vienen manejando desde hace mucho tiempo, cómo descargar esa guía de aprendizaje. Y como les dije, aquí en la noche de hoy vamos a ejecutar la tercera evidencia, que es una evidencia de producto denominada ¿qué? Propuesta, diseño, empaque y plan estratégico. Esta propuesta de diseño, empaque, plan estratégico, perdón, ustedes tienen un promedio para resolver la misma básicamente de un mes. Es decir, que por muy tarde ustedes deben entregar esa propuesta o plan estratégico hasta el día 8 de agosto. Es decir, que si sacamos las cuentas a partir de hoy, tienen un mes completico. Es decir, que no hay excusa de que el tiempo no me alcanza. Sí, ahí simplemente hay que agendarse de manera muy personal a través de su compañero o aquellos que vienen trabajando de manera individual, para que ya usted sepa que esa propuesta, obviamente usted tiene plazo hasta entregar el día 8 de agosto. Ahora bien, si usted la entrega antes, pues no hay ningún problema, pues mejor todavía, porque así voy calificando de una manera más, obviamente, anticipada. Entonces, para que sepan que para el desarrollo de esa actividad, ustedes deben de antemano revisar sus materiales formativos y materiales complementarios. ¿Cuáles son esos? Los importantes: plan estratégico de marketing, la presentación del producto y el marketing aplicado al sector empresarial. Esos son tres documentos muy importantes que les va a permitir a ustedes, obviamente, desarrollar esa propuesta que ahorita les voy a explicar. Y a mano derecha, ahí ven los pasos, cómo descargar esos materiales. Ya yo se los he venido detallando en las dos últimas conferencias de esta actividad de proyecto, y ahí están los pasos. No hay necesidad de volverlo a resaltar, pero es importante, y se los vuelvo a rectificar, que ustedes descarguen todos los materiales. ¿Por qué? Porque si en dado caso ya esta actividad de proyecto 3 finaliza, creo que el día 16 de agosto, creo. Ahorita vemos el calendario, y si usted quedó pendiente con alguna actividad, por lo menos tiene los materiales descargados, y les va a permitir a ustedes, a través de la guía de aprendizaje, usted con tener la guía de aprendizaje descargada y tener los materiales descargados, ya usted puede resolver la actividad independiente que de pronto no la entregó. Entonces, cuando haya ese espacio de entregarla, pues obviamente no para irse en plan de mejoramiento, ya usted sabe a ciencia cierta que debe entregar.
Recordarles, simplemente recordarles que este cuestionario ya está activo, ya hay muchos aprendices que lo han realizado. Esta fue la actividad de la clase anterior, es decir, la que dimos el viernes anterior, donde les especificaba que ese cuestionario obviamente se colocaba disponible el fin de semana que, disculpen, que pasó. Entonces, para los que aún no han resuelto ese cuestionario, es importante que lo vayan resolviendo porque obviamente en su momento ese cuestionario va a tener obviamente una fecha de vigencia y es posible que usted no lo pueda observar a futuro. Bueno, ahora sí avanzando, pues básicamente esos son los pasos para el desarrollo de esa evaluación. Ahí están los pasos, yo se los pasé casualmente a través de la diapositiva y básicamente es importante que usted haga el desarrollo de esa actividad. Antes de iniciar, le quiero recalcar lo siguiente. Mire, se van a ver la actividad que ustedes realizaron de último, como fue el proyecto de investigación de mercado parte 2. Si recuerdan que yo les había dicho que eran 19 puntos, pero de esos 19 puntos solamente iban a resolver 4. Era el punto número 3, el punto número 4, el punto número 12 y el punto número 13. Esta actividad hace parte de la actividad de proyecto 2, la cual ya finalizó, pero quiero recalcar lo siguiente, y es que algunos sí cumplieron y colocaron los 19 puntos. No había que trabajar los 19 puntos, solamente el 3, el 4, el 2 y el 13, pero había que llevar este orden. Algunos no lo colocaron. Es importante que usted vaya colocando eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer punto, que es la portada, pues básicamente eso no se coloca como un título. Esa es la portada donde van los integrantes del proyecto y obviamente ese punto omite el número 1, es la portada donde van todos ustedes. La introducción, ya ustedes han venido ya trabajando su introducción, ese punto ya ustedes lo tienen evacuado. El punto número 3 fue el que desarrollaron y el 4 también, pero en ese cuarto punto, perdón, ustedes tenían que desarrollar, aparte del planteamiento del problema, habían que resolver un árbol del problema. Muchos sí lo realizaron, el árbol del problema, otros ni idea que había que hacer ese árbol de problema. Entonces es importante que por lo menos observemos la grabación cuando no participamos en la conferencia, porque sí noté que hay algunos que no aplicaron el árbol de problema. Sí, trabajaron el planteamiento del problema, pero hay una estrategia, una metodología llamada árbol de problema, perdón, y muchos la aplicaron, otros no. Para que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Qué no hemos trabajado de esos 19 puntos? Por ejemplo, si ven a mano izquierda, ven unas flechitas en rojo. Por ejemplo, el marco conceptual de estudio no se ha trabajado. La justificación ya ustedes la trabajaron. El objetivo general, el objetivo específico también lo ha trabajado. ¿Qué no han trabajado? La hipótesis de estudio, la variable de investigación, es decir, donde están las flechitas rojas. Y lo último, que es el informe final, que ese informe final básicamente ya en lo último. Pero si ustedes se ponen a ver cada uno de los elementos de los puntos, por ejemplo, técnica de recolección de información, ya la han aplicado. Los instrumentos también. La población y definición de la muestra, esa población básicamente es mi objetivo o mi mercado meta, que ya ustedes en estos momentos lo vienen aplicando. Y esa población como tal, ya básicamente va a venir un paso para que ustedes vayan a desarrollar ese ítem que se llama población y definición de la muestra. La recolección de datos también lo han venido desarrollando y la tabulación de la misma también, es decir, hay algunos que ya han resuelto, digamos, esas encuestas. Pues obviamente a medida que vayamos avanzando es importante que usted vaya ampliando esa temática. Pero, ¿qué me preocupa? Por ejemplo, ustedes ven ahí algo resaltado que dice observaciones, proyecto de investigación. Yo siempre le coloco a ustedes unas observaciones de proyecto de investigación parte 1, parte 2, e inclusive dice textualmente, estimados aprendices, todas estas observaciones descritas anteriormente las deben ir corrigiendo y organizando el proyecto poco a poco a medida que se vaya avanzando en el mismo. Es decir, proyecto parte 1, yo le di la observación. Proyecto parte 2, le di la observación, pero hay algunos que sí han resuelto las observaciones. Pues obviamente no todas van de una manera muy paulatina. De hecho, inclusive me encontré con un proyecto que ellos, pues básicamente van súper avanzados. Es decir, hicieron las correcciones y hasta muchos puntos se han avanzado, que esos puntos no se los he calificado porque obviamente vamos paso a paso. Pero sí me he encontrado con algunos aprendices que aún
haciéndole las observaciones en la parte uno, que es el proyecto uno, que ya ustedes entregaron en la actividad de proyecto 2, no han, digamos, desarrollado esas correcciones. Entonces, es importante que desde ya usted vaya haciendo poco a poco esas correcciones. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que se le va a acumular tanto trabajo y de pronto va a estar un poco así como que es que tengo mucho trabajo por resolver. Entonces, vaya poco a poco. Por eso está la posibilidad de que usted tiene sus compañeros. Soy consciente que hay algunos que están trabajando de manera individual porque ya tenían su proyecto, otros que de pronto han quedado solos, eso también me he enterado, pues simplemente aquí es borrón y cuenta nueva y vamos hacia adelante, pero tendré en cuenta esta observación, es decir, vayan corrigiendo poco a poco sus proyectos, porque para que al final no se les acumule tantas actividades, cosas por corregir, perdón. Y también que me preocupa que algunos, es decir, casi un 5%, yo se los he manifestado, por favor, vayan aplicando la norma JAPA, vayan aplicando la norma JAPA. ¿Por qué? Va a llegar un momento cuando ya usted termine, si no está aplicada la norma JAPA, es posible que usted se quede ahí estancado, entonces va a venir el profesor o el instructor de su etapa de prácticas y cuando usted muestre ese proyecto y si no tiene aplicada la norma JAPA, pues obviamente ahí va a estar como que Profe, se quedó sin audio.
Buenas noches, ¿sí me escuchan, estimados aprendices? Sí, señor. Ok, bueno, lo que pasa es que no sé, perdí aquí conectividad, pero ya estoy tratando de solucionar el inconveniente. Entonces, ahorita me confirman cuando puedan observar la diapositiva, les agradezco. Y me corroboran hasta dónde fue que yo, obviamente, les estuve explicando. Ustedes en estos momentos sí pueden observar la diapositiva, si no, Sí, señor. ok, listo. Entonces, me corroboran hasta dónde fue que yo más o menos les estuve a ustedes explicando. Si pueden observar, ¿qué observan en pantalla? ¿Observan cronograma de actividades? El tema de orientación de avance temática. Ok, y vamos por aquí, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ¿por qué punto más o menos se cortó la conexión para, El obviamente, profe estaba diciendo las correcciones que teníamos que hacer, de que no habíamos ingresado todos los 19 puntos, sino solo unos. Estábamos hablando de las normas APA. ok, listo. Entonces, con respecto a la norma APA, simplemente les manifestaba que es importante que vayamos aplicando esa norma APA porque me he encontrado algunos proyectos que sí las vienen aplicando, pero me he encontrado con unos proyectos que ni siquiera de pronto ni en la primera página, es decir, ni en la presentación tienen aplicada la norma APA. Es decir, ya yo identifico en la primera página si vienen aplicando la norma APA, donde están todos relacionados en orden alfabético desde su nombre, con su nombre y apellidos completos. Entonces, de ahí yo identifico si vienen aplicando la norma APA, como también en otros capítulos. Ahora bien, ¿qué les informaba? Hombre, esas observaciones simplemente vayan haciéndolas poco a poco. No tienen necesidad, digamos, de entregármelas todas, pero hay algunos que sí la han ya realizado, como hay otros que, bueno, el profesor me sugirió que corrigiera la justificación, el objetivo, y yo he verificado. ¿Por qué? Porque yo los proyectos, yo los descargo y los voy guardando por fases, es decir, proyecto parte uno, proyecto parte 2. De pronto a veces me demoro porque son tantos proyectos y yo los leo, porque es que la responsabilidad mía es que usted haga un excelente trabajo. Entonces, si yo descargo un proyecto y no lo leo y le coloco la calificación, pues yo mal haría en usted y le estoy haciendo un daño. Pues simplemente lo ideal es que usted sepa en qué se corrigió y lo ideal es que usted pueda, obviamente, hacer esas correcciones a futuro. Pero les informaba en el capítulo número 11, que es el cronograma del proyecto, el que ustedes ven a mano izquierda con la flechita ahí en azul. Ese documento no lo han elaborado. Entonces, en estos momentos, ustedes pueden ir elaborando ese cronograma poco a poco. Entonces, básicamente es un cronograma, como pueden observar aquí. Hago un sondeo, ¿me escuchan de manera correcta? Y si pueden observar la diapositiva al 100%, ¿sí no, profe? ¿Sí la pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, mire, básicamente el cronograma de actividades lo deben desarrollar así. Para que usted se le haga más fácil, usted lo pueden desarrollar en Excel. Y a medida que vayan avanzando, ustedes van copiando por parte, porque de todas formas es un cronograma que ustedes deben ir desarrollando desde la primera parte del proyecto 1 hasta que lleguemos allá a la parte lectiva. Entonces, usted, ¿qué debe desarrollando? Hombre, un cronograma totalmente sencillo donde en la primera columna voy detallando esas actividades que con mis compañeros o de manera individual yo voy desarrollando. Entonces, por ejemplo, en la primera columna, el primer punto, diagnóstico sobre el problema objeto, el planteamiento del problema, y ustedes simplemente en las columnas que siguen, ustedes van colocando los meses. Bueno, esto lo trabajamos en este tiempo de, digamos, del 2 de agosto al 30 y así sucesivamente. Ustedes simplemente para identificar qué tiempo se echó, pues básicamente usted lo puede colocar ese cronograma por días o por semanas, para que se le haga más corto o también por mes, y simplemente para que no se le haga tan extenso colocar los 30 días, usted puede colocar un rótulo que en el mes de mayo, en el mes de marzo realizó diagnóstico del problema, luego el planteamiento del problema, y así básicamente va avanzando
usted ese cronograma de acuerdo a esas actividades que ustedes han desarrollado. Por ejemplo, ya ustedes trabajaron el diagnóstico sobre el problema, el planteamiento del problema, el marco conceptual todavía no lo han trabajado porque son obviamente autores y conceptos que ustedes van a desarrollar durante el proyecto. La justificación ya la realizaron, el objetivo, tanto general y específico, disculpen, ya lo han realizado. Entonces, a medida de esos componentes, esos elementos, esos capítulos que ya ustedes han trabajado, simplemente lo van detallando en el cronograma y lo resaltan con cualquier, digamos, lo rellenan con un color para que usted sepa que ya usted evacuó y terminó esa actividad, que aunque sufra cambios, que yo les sugiero a ustedes que hagan algunas correcciones, unas observaciones, no hay ningún problema, simplemente es para que usted sepa que ese cronograma lo debe ir elaborando poco a poco y así sucesivamente va continuando con todos esos capítulos hasta que lleguemos ya a la parte final, que es el informe, que es básicamente donde ya se registran las conclusiones, los resultados, las recomendaciones como tal. Entonces es un cronograma así. De igual forma, yo les voy a compartir esta diapositiva para que usted tenga conocimiento al respecto. Entonces, ahora bien, ahora sí vamos a entrar en materia sobre esa actividad que ustedes van a desarrollar en la semana que sigue. Es decir, esta actividad como tal en el cronograma se registra que debe activarse el día 13 de julio, pero obviamente como hoy nos tocó básicamente en la conferencia, pues el tema que sigue es esa evidencia, entonces se la voy a aplicar con anticipación, pues hoy estamos a 8 de julio, pues básicamente realizar la actividad o explicársela con anticipación. Entonces, la actividad que ustedes van a desarrollar se denomina informe, propuesta, diseño de empaque y plan estratégico. Es una actividad que ya yo les elaboré boca en la clase anterior, pero para aquellos que de pronto no pudieron ingresar, simplemente vamos a retomar de una manera generalizada qué van a desarrollar ustedes. Entonces, como pueden observar en la parte inferior, es decir, para desarrollar esa evidencia es importante tener claros ciertos conceptos con la temática a investigar. ¿Qué van a investigar ustedes? ¿Qué van a desarrollar? Hombre, van a diseñar ese empaque de ese producto o ese servicio y también deben desarrollar el plan estratégico y todo eso que ustedes hagan, pues en su momento se va a ir plasmando allá en ese proyecto que ya ustedes vienen trabajando la parte 1, la parte 2. Este es como sería la parte 3, pero en su momento ustedes van a trabajar un documento independiente y habrá un momento en que todo esto que trabajen aquí va a ir incluido allá en el proyecto como tal. Entonces, básicamente, ¿qué es importante tener en cuenta en cuanto a la temática? De antemano, simplemente estos dos documentos, el que le muestro a mano izquierda que se llama presentación del producto y a mano derecha en la parte superior que se llama plan estratégico de marketing, estos son los materiales importantes que les va a permitir a ustedes desarrollar esa propuesta de diseño de empaque y plan estratégico. ¿Por qué? Porque ahí es donde se reúnen esos dos componentes, esas dos temáticas donde se les va a orientar a ustedes para que puedan desarrollar la misma. Más sin embargo, yo los voy a orientar de una manera muy concisa y explícita, pero lo ideal es que ustedes como grupo o de manera individual puedan desarrollar, leer esos materiales como tal. Entonces, básicamente, antes de entrar en materia sobre esa actividad que se denomina propuesta, diseño, empaque y plan estratégico, es importante que nosotros sepamos de antemano la conceptualización de lo que es el diseño del empaque. Es decir, cuando nosotros hablamos del diseño del empaque, básicamente el que hace referencia es principalmente el elemento que conecta al consumidor con qué, obviamente con ese producto o esa marca que en su momento ustedes van a obviamente a proyectar a través, bien sea de una tienda en línea, bien sea a través de una tienda físico como tal. Entonces, esa conexión que existe en ese público, porque en ese público está el consumidor con ese producto y esa marca, es lo que obviamente es un elemento principal que va asociado con ¿qué? Con el diseño del empaque. También otro elemento importante es que el envase o el empaque es uno de los principales factores que motivan a que la venta del producto. Es decir, si su producto o servicio no tiene un excelente empaque, es posible que no haya, digamos, una motivación para que sus clientes o sus consumidores no se sientan atraídos por ese producto o ese servicio. Entonces, ¿por qué es importante ese diseño de ese empaque? Hombre,
Si el empaque es armonioso, es coherente, es innovador, pues obviamente habrá una mayor atracción de parte del cliente o los consumidores. ¿Para qué? Para poder comprar ese producto que usted obviamente viene trabajando a través de su proyecto o ese servicio o aquellos aprendices que algunos vienen trabajando con obviamente, la constitución de una empresa. Ya he visto algunos proyectos, uno creo que es de veterinaria, el otro es sobre algo recreacional. En fin, hay varios proyectos que la idea de ellos es construir o constituir una empresa a futuro como tal. Entonces, ¿por qué es importante ese diseño? Pues básicamente porque va a permitir agregar valor de ese producto que tengo yo como empresario, ustedes futuros, digamos, emprendedores, y que se adapte a qué, a esas necesidades y expectativas de quién, del consumidor. Entonces, ¿cómo crea usted un diseño de empaque? De antemano, para usted crear un diseño de empaque, usted debe tener una idea inicial, cómo quiere el consumidor ese producto, ese servicio. ¿Y cómo lo sabe usted? Hombre, a través de encuestas, a través de la competencia, es decir, ¿qué está ofreciendo la competencia a través de sus productos? ¿Cómo son? Si son novedosos, si son atractivos. Y usted a través de la encuesta también le puede preguntar al consumidor cómo quiere él, obviamente, ese producto y ese servicio. Pues obviamente habrán cosas que usted, digamos, tiene que desechar porque algunas que son muy costosas, pero usted sí puede tomar algunas cosas que son muy importantes porque una cosa es el producto entra por los ojos y sí, de acuerdo a ese empaque, a ese diseño que sea totalmente novedoso, perdón, pues obviamente eso le va a permitir a usted que ese cliente llegue a usted y le pueda comprar ese producto, ese servicio. Si el empaque no es tan novedoso, no es tan atractivo, es posible que usted retire la clientela. ¿Y la clientela hacia dónde va? Se va hacia la competencia. Entonces, es importante que en el empaque se identifica obviamente la marca, pero eso promueve que la confianza de ese producto, ¿para quién? Para el consumidor como tal. Entonces, cuando hablamos de ese diseño, de ese empaque, es decir, que para algunos también se puede llamar el envase, es el componente del producto y también es un medio de exhibición. Es decir, que usted exhibe para que el consumidor, el cliente, pueda ver ese producto tan novedoso que usted está, digamos, promocionando u ofertando, bien sea en una tienda en línea, en una tienda física como tal, y le va a permitir a usted, obviamente, mayores rentabilidad para el mismo. Entonces, el diseño del empaque es muy importante, demasiado tan importante que así como, digamos, usted se viste y va para determinado lugar, para el trabajo, para la universidad, en fin, así también como usted se viste, así también el consumidor mira el producto suyo y así como, digamos, usted se viste ante la sociedad lo mira a usted y se puede llamar consumidor. Entonces es importante que obviamente se pueda demostrar una gran imagen, un gran impacto. ¿Para qué? Para que usted en su momento a través de ese producto, ese servicio lo puedan requerir. Entonces, ¿por qué es importante este diseño de empaque? Hombre, entre los atributos que se perciben más fácil y que generan ese diseño de empaque, es importante que se haga con qué finalidad, que sea práctico, es decir, para el cliente, para el consumidor, que sea ergonómico, es decir, que cumpla con esos estándares de ergonomía, que sea cómodo para ese, digamos, cliente, que sea seguro y brinde protección. Es decir, que al momento de usted adquirir un producto, me regalan unos segundos, adquirir ese producto, eso le brinde, digamos, seguridad digamos, al cliente como tal. Me regalan unos segundos. Ok, listo. Entonces, en estos momentos sí pueden observar diseño de empaque. ¿Sí lo pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Hay algo muy fundamental que ofrece el marketing y es que le pide a los empresarios, bueno, le pide no, sino que los empresarios siempre deben tener diseños, aparte de ser novedosos, no quedarse con un solo diseño. ¿Por qué? Porque viene la competencia con diversos diseños novedosos y usted con uno solo, obviamente eso es posible que usted se vaya al olvido de ese cliente, de ese, digamos, consumidor. Entonces, es importante que usted
muestre sus productos con diseños creativos y en diversas formas. Es decir, no se quede con un solo diseño. Usted puede presentar el empaque de ese producto, de ese servicio, de diferentes maneras, de diferentes colores, de diferentes diseños. ¿Por qué? Porque obviamente a veces un producto con un solo diseño, con un solo color, obviamente a veces es quizás que de pronto viene la competencia y ofrece los mismos productos pero con diferentes diseños. Entonces, es por eso que ustedes a veces ven diferentes líneas, pues básicamente es la misma empresa con diferentes productos, pero eso es una de las estrategias que se utiliza en el marketing como tal. Entonces, ya relacionando ese diseño de empaque y avanzando un poco, pues básicamente, ya para, digamos, terminar lo que es el diseño del empaque, nos preguntamos, ¿por qué es importante diseñar el empaque? Pues básicamente, ¿por qué es importante? Y retrocedemos aquí, se los digo, el diseño del empaque es un factor muy importante, ya que facilita ¿el qué? Facilita la identificación de la marca, llegando a ¿qué? A generar mayor confianza y evocación, es decir, que a usted lo recuerden con ese producto que el consumidor obviamente vio en su estante, lo vio allá en la empresa o en el centro comercial donde usted tenía ese producto. Entonces, por eso es importante el diseño del empaque. Asimismo, sus colores, sus imágenes, la presentación es muy importante y eso va a influir ¿en qué? En la decisión de compra de ese consumidor o de ese cliente como tal. Entonces, el diseño del empaque debe ser amigable, fácil, divertido y memorable, es decir, que el consumidor, quiera donde vaya, siempre lo va a recordar a usted que eso es un producto novedoso, que se diferencia ante ¿qué? Ante la competencia como tal. Entonces, por eso es que es muy importante hacer un estudio de mercado, qué está ofreciendo mi competencia para yo también de pronto ofrecer algo más novedoso que lo que realmente ellos ofrecen. Entonces, eso, ¿quién da esas estrategias? El diseño de empaque, es decir, usted se puede diferenciar. Puede ser el mismo producto, pero su producto se puede diferenciar de la competencia, que el suyo es más innovador y es más atractivo. Ese es con respecto a el diseño del empaque. Y está el otro componente, que ese sí se los hablé en la clase anterior, que es el plan estratégico. Es decir, hay que diseñar un plan estratégico en nuestro proyecto de ese producto, de ese servicio. ¿Por qué? Pues básicamente me va a permitir a mí el derrotero, que es lo que yo voy a lograr a futuro. Pues básicamente, cuando hablo de planeación estratégica, que estoy hablando de ese plan estratégico, es decir, planeación es convertir un plan en acción, porque yo puedo diseñar el plan, pero si no lo convierto en acción, es simplemente letra muerta. Entonces, cuando hablamos de ese plan estratégico, es básicamente un plan de acción que define ¿qué? La dirección y el objetivo de la organización o esa propuesta de negocio que tiene usted a través de un producto, un servicio o una empresa que quiere llevar para cabo, bien sea que a largo plazo, porque los planes estratégicos se van, digamos, se logra la consecución de los mismos a largo plazo. Y les había comentado que esto lo van a encontrar ustedes en el material. Dentro de los planes estratégicos está el plan de marketing, y es básicamente es ofrecer mi producto a través de las redes sociales, y le había manifestado que en su momento poco a poco les voy a ir enseñando los pasos, cómo se diseña una página web, así como lo establecía en su momento Bill Gates. Si su negocio no está en internet, su negocio no existe. Entonces, esa estrategia la vamos nosotros a aplicar ustedes en su proyecto, allá en un objetivo específico, donde vamos a colocar diseños de implementación de las nuevas tecnologías de la información a través de ¿qué? De una plataforma que comúnmente denominamos como la página web. Eso se lo había explicado yo y eso lo van a encontrar a ustedes en el material del plan estratégico de marketing. Cuando hablamos de marketing, pues básicamente son esas técnicas que utiliza usted para, obviamente, comercializar y vender ese producto. Entonces, ya teniendo un poco claro ese concepto, hombre, el diseño del empaque y el plan estratégico, ahora sí les voy a explicar la evidencia que ustedes van a desarrollar, que se denomina propuesta de diseño de empaque y plan estratégico. Entonces, para el diseño de esa propuesta, la guía establece ciertos puntos que ustedes deben desarrollar. ¿Cuáles son los puntos? Miren, ahí están casualmente desde el número 1 hasta el número 10. Es decir, el número 1, pues básicamente no se coloca como un tema de investigación, es la portada de presentación, es decir, es la primera hoja donde van los integrantes del grupo, es decir, que se omite ese primer punto. Simplemente deberían trabajar desde el 2 hasta el número 10. Y vamos a ir explicando
cada punto para que usted sepa qué van a desarrollar, pero lo voy explicando con un proyecto alterno para que usted tenga una idea. Ah, ok, este es un proyecto que me guía a mí y me da las pautas cómo desarrollar esa actividad que ustedes van a desarrollar. Entonces, si nos vamos a cada uno de esos puntos, pues básicamente nos vamos al primero, en la portada, que es la primera hoja. Entonces, le traje a colación ese mismo proyecto que se los he colocado como referencia, el de Collares Okama. Entonces, básicamente, entrarían ustedes a trabajar el segundo punto, que es la identificación del producto y servicio. Y este componente ya ustedes lo han venido trabajando, es decir, ya ustedes identificaron ese producto y han venido hablando. Entonces, básicamente, esa información ya ustedes la han venido trabajando. ¿Qué tienen que hablar un poco más? Hombre, hablar un poco más de su producto y de su servicio. Entonces, retomo eso que he venido elaborando allá en el proyecto 1 y parte 2 y lo voy a colocar aquí en este título, identificación del producto. Es decir, ya ustedes identificaron su producto y servicio y es básicamente hablar del mismo, las bondades que él tiene, lo que ustedes van a desarrollar, qué pretenden a través del mismo, y es simplemente identifico. Y aquí les coloco como referencia este proyecto que se llama identificación del producto de Collares Okama, para que ustedes tengan una idea, y cuando ya yo les envíe la diapositiva, pues obviamente ya ustedes van a tener una noción más amplia. Es decir, ya identifiqué mi producto y comienzo a hablar de él. ¿Para qué? Para futuro crear en sí ese empaque de ese servicio, de ese producto que yo voy elaborando con mis compañeros u otros que son de manera independiente o de manera individual. Y pasamos al tercer punto, que se llama segmentación de mercado acorde al producto o servicio. Y básicamente este punto ya ustedes también lo vienen trabajando. Bueno, digo que vienen trabajando porque hay algunos que ese foro que ustedes desarrollaron en la actividad de proyecto 3, que se llama segmentación de mercado, parte de esa información ustedes la van a plasmar aquí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de segmentación de mercado, yo de antemano debo saber cuál es mi mercado objetivo, mi mercado meta, y ya muchos lo identificaron e inclusive ya hay algunos que han entregado esa actividad de ese proyecto y esa información ustedes la pueden vaciar aquí, es decir, en este capítulo que se llama segmentación de mercado, acorde con qué, con el producto de servicio. ¿Por qué? Porque usted en esa segmentación de mercado, aparte de decir que su mercado meta van a ser, digamos, mujeres, van a ser, digamos, personas de estrato 3 o 4, ya usted ahí está identificando que eso es su segmentación de mercado, pero aparte de eso, usted va a utilizar las variables que ya en su momento yo les expliqué, que son las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductual, y lo que usted desarrolló y los que ya han desarrollado ese foro es básicamente vaciar la información aquí y simplemente darle un poquito más de argumento, porque allá esto es un trabajo, aquel era un foro a través de las respuestas de unas dudas e inquietudes que estaban en su momento. Entonces, este punto prácticamente ya ustedes los elaboraron, simplemente lo deben es ampliar, es decir, aquí se identifica si yo me voy a dirigir a cierta edad, a cierto estrato, a cierta, digamos, es como identificar el perfil de mi cliente, es decir, mi mercado meta como tal. Ese es el tercer punto. Si avanzamos al cuarto punto de esa propuesta de diseño de empaque y plan estratégico, vienen las características particulares de ese producto o servicio a tener en cuenta para el empaque. Pues básicamente aquí se identifica y yo debo describir cuáles son esas características particulares que en sí yo debo tener en cuenta para que para diseñar ese empaque de ese producto, de ese servicio. Entonces, básicamente, aquí le coloqué el ejemplo de esos mismos collares Okama, donde se referencian las características del mismo y colocan unos componentes alternos como son, primero, la identificación, es decir, el empaque es un componente que debe ayudar a identificar el producto. Cuando hablo de identificación del producto, quiere decir que ese empaque que usted va a desarrollar, hombre, ¿qué característica va a tener para que lo identifique de mayor rapidez su consumidor o su cliente? Usted puede decir, hombre, voy a utilizar colores atractivos, una innovación que permita o un gancho que permita que el consumidor me consuma ese producto, lo compre lo más rápido posible. Entonces, es una forma, una característica de usted decir para que lo identifiquen más rápido. En la parte de que sea atractivo, pues básicamente lo que les dije, también que proteja el medio ambiente. O sea, son características que van unidos o asociados
a ese diseño o a ese empaque como tal. Y en cuanto a la economía, pues obviamente que no sea tan costoso, porque diseñar obviamente un empaque para que su producto de pronto no pueda alcanzar el margen de utilidad, pues también es importante tener la economía en cuanto al costo de esos empaques como tal. Ese sería en sí el cuarto punto. El quinto punto, ahora sí viene el diseño de esa propuesta del empaque o envase que usted va a proyectar y me va a presentar a mí sobre ese producto, ese servicio. De hecho, inclusive en la clase anterior yo les dije, vayan investigando, ustedes van a encontrar muchos enlaces, muchas páginas, cómo diseñar obviamente su empaque. Entonces, ahora en este punto, ustedes van a diseñar ese logotipo, esos sobres, esos envases, sobre ese producto, sobre ese servicio, y casualmente les coloqué este enlace de Estudios Taylor Brand, que es una página que en línea les permite a ustedes desarrollar ese producto de ese servicio que vienen ustedes ejecutando en su proyecto y lo pueden convertir en empaque o en envase. Entonces, lo ideal es que ustedes pueden utilizar otras fuentes, otras páginas para desarrollar su diseño de empaque, pero aquí de antemano o de arrancada, ustedes pueden verificar. Miren que ahí está la gama de empaques que yo les mostré en la clase anterior y se las vuelvo a presentar ahora. Y les dije, vayan analizando esta página, busquen, indaguen y pueden utilizar otra. Es decir, aquí en este punto donde ustedes van a diseñar ese empaque o ese envase, sobre ese servicio, sobre ese producto, es decir, cómo quedaría de manera innovadora para que ese producto al final lo pueda consumir digamos, el consumidor o los clientes como tal. Ese sería el quinto punto donde yo diseño mi empaque. Viene la normatividad que le aplica al empaque sugerido. Pues hay muchas normas que van asociadas que deben contener los empaques. Por ejemplo, para el caso de estos collares o camas, existen muchas normas. Usted básicamente, ¿a dónde se va a casar? Esto sí tiene que investigarlo de acuerdo al producto que usted tiene, porque no es lo mismo aplicar la norma, digamos, si usted va a elaborar hallacas, cuando va a elaborar, digamos, un producto digamos, de panadería o de pronto un producto relacionado con los champiñones, creo que me acuerdo así. Entonces, hay algunos que aplican la misma normatividad, es decir, la norma que va asociada, ¿para qué? Para poder aplicar el empaque sugerido que usted debe utilizar en ese producto o en ese servicio. Entonces, para el caso de estos collares o camas, se establece como norma la norma técnica colombiana, la 5517, y así mismo van a encontrar ustedes otras normas asociadas a la ISO y que va relacionada con ese producto y ese servicio. Entonces, esta normatividad que aplica a ese empaque sugerido para su producto y servicio, ustedes lo deben investigar a través de internet, y hay muchas normas que lo cobijan a ustedes para que tengan en cuenta en el desarrollo de ese empaque, de ese producto que ya usted desarrolló en el punto anterior. Entonces, para que usted lo tenga en cuenta, que esto hay que investigarlo, las normas que rigen y que van aplicadas a ese producto o a ese servicio suyo que ustedes vienen elaborando de manera individual y otros de manera colectiva. Y el séptimo punto es los argumentos, el por qué realiza esta propuesta. Pues básicamente es como decir, este empaque nosotros lo diseñamos de esta forma porque a través del mismo, es decir, usted va a argumentar por qué diseñó ese empaque así. Digamos, este que ustedes ven en la parte inferior a mano derecha de sus pantallas, pues básicamente ahí se describe que se desarrolló este empaque porque a través del mismo, de diversos colores, para el cliente es más atractivo. Es decir, ustedes van a dar sus propias palabras, por qué argumentaron, es decir, por qué su producto y servicio, cuando ustedes elaboraron ese empaque, por qué lo diseñaron así, por qué le colocaron esos colores, por qué de pronto omitieron esto. Es decir, dar ese argumento, el justificar el por qué ustedes diseñaron ese empaque así. Es totalmente sencillo. El punto número 8 es: propongo un plan estratégico que contribuya a la gestión de mercados, teniendo en cuenta la segmentación de mercados y el diseño de empaque. Pues básicamente esto va un poco asociado, y ya aquí viene la aplicación del plan estratégico. Y cuando hablo de plan estratégico, ya ustedes han realizado ciertas acciones que en su momento ustedes pueden aplicar. Por ejemplo, ustedes hicieron el análisis de la situación del diagnóstico de ese producto, ese servicio. Es decir,
parte de esa información que realizaron allá en el proyecto 1 y 2 la pueden colocar acá, pero también hay unos objetivos, pero los objetivos es sobre el empaque, sobre esa propuesta, por qué a futuro ustedes piensan llevar a cabo esa propuesta, ¿para qué? Para que la puedan desarrollar y sea atractiva, y estrategias que van a implementar para atraer más al cliente a través de ese producto, ese servicio que ustedes apliquen en esos empaques como tal. Entonces, simplemente aquí es donde se coloca en marcha ese plan estratégico. Y si entramos al plan estratégico, yo les dije en la clase anterior, mire, para tener en cuenta un plan estratégico, primero debo tener en cuenta como la visión, la misión, los objetivos, qué estrategias, qué acciones voy a yo a implementar en ese plan estratégico. Es decir, hay muchas variables. Ustedes pues obviamente no las van a colocar todo porque obviamente se va realizando por pasos, pero el documento plan estratégico que ustedes van a encontrar allá en el material de estudio les va a servir a ustedes sacar información de ahí y que ustedes pueden utilizar acá. Y que también yo aquí les dejé dos enlaces de dos videos, los cuales ustedes pueden observar y sacar qué es lo que realmente pueden aplicar ustedes a través de ese plan estratégico que van a implementar en ese producto, en ese servicio que ustedes vienen desarrollando en su proyecto. Entonces, aquí es donde se aplica ese plan estratégico. Y por último, ya viene la conclusión, es decir, la conclusión de que de todos esos puntos anteriores que ustedes investigaron es simplemente dar una conclusión general sobre esa propuesta y diseño de empaque y plan estratégico. Pues básicamente es hablar, hombre, el empaque quedó de esta forma y el plan le anexamos esto porque son componentes muy importantes. En fin, ya es una conclusión de manera grupal o de manera individual para los que están trabajando solos. Y viene la sustentación, lo mismo que han desarrollado, es decir, la sustentación pues básicamente es escoger entre 1 a 2 aprendices que de pronto no han expuesto, pues hay algunos que ya son de 5, digamos, integrantes, otros son de 6, hay algunos que han participado, unos sí, otros no. Entonces, la sustentación que oscile sobre esos puntos, no tienen que utilizar otra cosa distinta. Un video de 10 a 15 minutos, para este rango de 10 a 15 minutos es importante que se utilice por lo general dos aprendices, exceptuando aquellos, digamos, aprendices que elaboran su producto, digamos, solos, y entonces a veces quedan con los 8, 9 minutos, 10 minutos, pero cuando el grupo es numeroso, y voy a hacer esta salvedad, yo me he encontrado con unas sustentaciones que se les pide, algunas sustentaciones han sido de 5 a 10 minutos, dependiendo de la cantidad digamos, de capítulos que tienen que trabajar. Por ejemplo, en el proyecto parte 2 solamente tenían que trabajar 4 capítulos y la sustentación era de 5 a 10 minutos. Y me encontré, para que vayan haciendo las correcciones, porque es una corrección fraterna, me encontré con unas sustentaciones que solamente tenían 2 minutos. ¿Qué puede usted sustentar en 2 minutos? Si usted comienza de arrancada dando su nombre, el nombre de sus compañeros, el nombre de su proyecto, pues básicamente lo que usted va a hablar en 1 minuto. Entonces traten en lo posible de conservar ese espacio, de ese rango de 10 a 15. No es que tenga que ser exacto. No, pues si usted ve que el rango es hasta 15, pero se pasó 16, 17, ahí no hay ningún problema. El problema es que usted presente una sustentación inferior al tiempo solicitado, entonces, para que ustedes vayan realizando eso. Entonces, para esta propuesta de diseño de empaque, le sugiero al grupo que por lo general coloquen dos aprendices, porque obviamente así, digamos, la información se distribuye y no va a ser tan pesada para un solo aprendiz como tal. Entonces, esos serían básicamente los puntos que ustedes van a desarrollar. Y si nosotros hacemos un resumen, si hacemos un resumen, la parte ya, digamos, final, valga la redundancia, ustedes tienen ahí la fecha final de envío hasta el día 8 de agosto, es decir, que tienen ustedes básicamente un mes completo para desarrollar esos 9 puntos. Ahora bien, hay unos puntos que ya ustedes han resuelto, por ejemplo, el de la segmentación de mercado, lo mismo que desarrollaron en el foro, lo van a plasmar acá, sino simplemente que van a argumentar un poco más. Y este enlace que ustedes ven aquí, que yo le estoy resaltando con la manito y con el cursor, ese es un enlace que ustedes lo van a utilizar, lo copian y lo pegan allá en su navegador, y es un marco de referencia de otro modelo
de esa propuesta de diseño de empaque que ustedes van a desarrollar sobre ese proyecto que ustedes vienen trabajando. Entonces, este básicamente es como si fuera un modelo sobre otro producto, servicios que ya fue ejecutado en años anteriores por otro aprendiz. Entonces, esta diapositiva yo se la voy a hacer llegar. Entonces, tienen dos marcos de referencia. El que le venía hablando ahorita de las collares Okama, y también tienen que este, si mal no recuerdo, hace referencia sobre algunas hallacas, ya de cuestiones de comida, sobre un restaurante. Entonces, básicamente van a encontrar ustedes los mismos puntos, simplemente que ustedes van a simplemente a llenarse un poco de requisitos, de ejemplos, de marco de referencia para elaborar el de ustedes. Entonces, es importante que tengan en cuenta esto. Por favor, no se le olvide aplicar la norma JAPA. Es posible que usted no la aplique en todo el documento, pero por lo menos que yo sepa que ya usted lo viene aplicando. Pero si usted no lo viene aplicando, llegará un momento en que, aunque me duela, tendré que rechazarle el proyecto, porque ya vamos por el proyecto, la parte 1, 2, esta prácticamente es la parte 3, y así sucesivamente. Pero si no aplicamos la norma JAPA, obviamente es posible que habrán algunas actividades o proyectos que tenga que colocárselo como no aprobado, porque vaya aplicándolas poco a poco. No se requiere que usted la aplique desde ya a través del documento, pero sí por lo menos que ya usted algunas cosas encuentre yo que ya usted viene aplicando la norma APA. Entonces, esa es la parte final, es decir, tienen como plazo el día 8 de agosto para enviar esta propuesta de diseño, empaque y plan estratégico. Ahí tienen dos marcos de referencia, el que le hablé, el collar Okama, y este que hace parte de una empresa de hallaca. Ahora bien, ya tienen el documento elaborado, pues básicamente los mismos pasos que yo les di anteriormente en los otros proyectos, parte 1, parte 2, por favor. Esto sí, que lo manejen de una manera muy responsable, y es que hay algunos aprendices que me envían el proyecto por otro enlace. De hecho, inclusive yo me he encontrado digamos, estos productos que son de evidencia, me he encontrado que me lo envían por el foro. No, cuando usted me hace esa acción de enviarme por un enlace, es porque de pronto no participó en la conferencia y lo envió por donde más lo encontró más rápido. No, todo enlace, toda evidencia tiene su respectivo enlace. Entonces, si usted envía la evidencia por otro enlace, ahí se coloca 0 y se coloca la nota para que usted vuelva a hacer la corrección. Entonces, básicamente a mano izquierda, los pasos, me dirijo a la carpeta de evidencia. Mire, estos momentos es como si tuviéramos nosotros en la plataforma. Me voy a la carpeta de evidencia donde está la manito número 1 y me desplazo a mano derecha donde está la manito número 2. ¿Por qué aquí? Aquí donde está la manito número 2 con una flechita vino tinto, esa caja de comentarios que ustedes ven ahí, eso se llama combo de actividades. Es decir, ahí es donde se encuentran todas las actividades que ustedes van a tener activas durante toda su fase formativa o lectiva. Entonces, ustedes básicamente, hombre, estamos en la actividad de proyecto 3, fase 2, usted busca ahí en inglés, y automáticamente al darle usted clic, que son la de inglés, el de ética y este proyecto, porque la otra es foro temático y la evaluación, que no aparecen ahí. Entonces, ese es el documento, se va a llamar así, propuesta de diseño empaque. Simplemente le da clic ahí donde está la manito número 3, y en la parte inferior usted adjunta el documento y por último le da clic en contestar. Aquí donde ustedes ven la flechita en azul, por favor, esta es una nota importante y se lo voy a recalcar como una corrección fraterna. Miren, muchos vienen trabajando en grupo y realizan el trabajo de 5, de 4, porque hay unos que ya tienen su grupo constituido. Hay otros que sí lo hacen de manera individual y vienen trabajando de manera individual, y eso es válido porque yo en su momento les di al aval, pero no se justifica que si usted desarrolló esa propuesta de empaque, plan estratégico con sus compañeros, solamente lo envíen 3, y ¿dónde están los otros 2? Entonces, esos 2 que no lo envían, no quiere decir que porque Pedro lo envió, ya yo voy a obtener mi calificación. No, aquí el trabajo es de manera colaborativa, pero el envío es responsabilidad individual. Entonces, si usted no envía el trabajo, pero lo envía Pedro, Pedro obtiene la nota y usted no. Entonces, ahí le va a quedar una casilla que se llama SC sin calificación. Entonces, cuando se saca el reporte de cuáles son los aprendices que aprobaron o no aprobaron, es posible que salga usted porque usted no envió el trabajo. Es decir, la responsabilidad es grupalmente, pero el envío es individual, para que ustedes lo sepan. Corrección fraterna, porque sí me he encontrado eso. Es decir,
que hacen el trabajo de 5 y solamente lo envían 3, o a veces lo envían 4 y queda pendiente 1. Entonces, la pregunta es, ese que quedó pendiente, por lo menos escríbame, estimado instructor, a mí se me presentó esta dificultad, no pude enviar el trabajo, y yo con muchísimo gusto hago el esfuerzo y me reúno con usted los viernes de 10 a 12, en ese espacio yo le habilito para que usted envíe la actividad, pero si usted no me escribe, ahí queda ese vacío. ¿Y qué pasa? Que cuando yo publique esa lista de aprobados de cierta fase, cierta actividad, no aparece usted. Entonces, profe, pero es que yo hice el trabajo con Pedro, Juan y Erika, y yo verifico, sí, Pedro, Juan y Erika lo enviaron, pero usted no lo envió. Así de sencillo. Entonces, simplemente corrección fraterna para que hagan esas respectivas acciones correctivas a futuro. Y ya finalizando, ya para finalizar, pues, como pueden observar ahí, verificando el calendario, la próxima actividad que ustedes deben desarrollar es una propuesta de inglés, producto de servicio. Es decir, que esta actividad que ustedes ven aquí con la flechita en rojo, ya ese es con el instructor transversal, que es el instructor de inglés. Y pues obviamente nosotros no veríamos, si en dado caso que el profesor no esté disponible, si en dado caso, porque como anda en diferentes fichas, si en dado caso que el profesor de inglés no pueda realizar, entonces avanzamos en la siguiente actividad que le tocaría al instructor de transversal de ética, que esa actividad, obviamente, es importante que ya ustedes tienen el documento allá, material formativo que se llama, creo que se llama algo relacionado con negociación. Entonces, es importante que ustedes vayan descargando esos materiales. Entonces, básicamente estas 3 actividades, el foro temático ya está disponible, hay muchos que lo han realizado, ya lo han enviado. El cuestionario también está disponible. Esta evidencia propuesta se activa el día 13, porque dice 13 de julio, se activa para que usted la visualicen, pero ya en evidencia usted puede dar clic y ahí se encuentra la actividad disponible. Entonces, simplemente para que ya ustedes puedan desarrollar eso y sepan qué es lo que a futuro deben desarrollar. Entonces, nos vamos a la parte final, que es básicamente hacer la interacción en territorio. Como les dije, pues básicamente ahí les traje todo de una manera elemental, como si estuviésemos allá directamente en la plataforma, y estamos en las orientaciones generales, que es lo mismo, que siempre se concluyen con ¿qué? Con las mismas cosas que ustedes deben tener pendiente. Pero recalco esto nuevamente porque hay algunos aprendices que de pronto no estamos en la parte inicial, y los que ingresaron ahora último, simplemente recordarles, miren, hay unos grupos de WhatsApp ya establecidos que están constituidos de hace un mes, ya va para mes y pico, y aquellos aprendices que quieran ser parte de esos grupos de WhatsApp, simplemente de manera voluntaria, escriba en el chat nombre y apellido completo, el número de la ficha a cual pertenece y su número de celular, que cuando yo descargue esta grabación, yo le paso esos contactos a quién, a los compañeros de ustedes, Annie Geraldine y Arturo Rafael, que gentilmente ellos se prestaron para crear ese grupo de WhatsApp. Ese grupo es muy importante. ¿Por qué? Por cualquier noticia que suceda a última hora, yo les notifico que realmente por ahí es el medio más rápido. Yo puedo utilizar el correo, pero de pronto el correo no lo ven así de una manera tan rápida como el WhatsApp. Entonces, simplemente a esos aprendices que quieran hacer parte de este grupo de WhatsApp, esto no es obligatorio, este es simplemente voluntario, es un medio de comunicación entre el instructor y los aprendices como tal. Estas diapositivas, como les dije, yo se las voy a enviar mañana para que ya ustedes utilicen esos enlaces y también puedan utilizar esos marcos de referencia para elaborar su propuesta. Y también para aquellos aprendices que, digamos, tengan dudas, inquietudes, hay un espacio todos los viernes de 10 a 12 en una sala chat que yo tengo, que utilizamos el mismo enlace, pero aquí tengo un inconveniente, que antes de iniciar la conferencia me colocaron una capacitación mañana precisamente en ese horario, es decir, de 10 a 12, entonces básicamente mañana va a quedar aplazada esta, digamos, esta atención de chat, y podré buscar otro espacio, o si tienen dudas, inquietudes, en el foro de dudas e inquietudes me la pueden radicar, que yo con muchísimo gusto, yo ahí los oriento. Estos espacios, este espacio que es de 10 a 12 todos los viernes, simplemente, ¿a qué les pido? Aquellos aprendices que están un poco atrasados, o que de pronto no manejan la plataforma, o que quieren saber cómo suben la actividad, este espacio es para esto, es decir, para esas dudas e inquietudes. Si usted no tiene dudas, no tiene inquietudes y va
1A conmigo, no hay ningún problema, es decir, esto no hay necesidad de ingresar, pero para que ustedes lo sepan. Y mañana sí me excuso porque tengo una capacitación en ese espacio de 10 a 12, pero cualquier duda, inquietud, me la pueden radicar ustedes allá en el foro de dudas e inquietudes. Y para finalizar, orientaciones generales. Hombre, que todas las actividades deben reportarse ¿a qué? A la plataforma. ¿Por qué? Porque debe haber la trazabilidad. No se reciben actividades en el correo electrónico. No es política del instructor, es política institucional. Deben descargar la guía de aprendizaje porque les permite el qué, el cómo y a dónde van a desarrollar sus actividades, y descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Una vez desarrolladas las actividades, es importante que para los aprendices que no pueden asistir a estas conferencias, por lo mínimo, mi deber ser como instructor es colgarle la grabación, y el deber ser del aprendiz que no puede participar de la conferencia es ver la grabación, porque si no ve la grabación, surge tantas dudas que cómo hago esto, qué dijeron aquí. Entonces, ese medio de esas grabaciones le permite a usted orientarse y actualizarse qué fue lo que dijo el instructor. Y las evidencias, ustedes saben que se califican en A y en D, para que usted sepa que las D son no aprobadas. Y básicamente es, vayan verificando constantemente su rendimiento. La forma para hacerlo más rápido, ustedes se dirigen a la carpeta que dice portafolio de evidencia, y ahí usted puede observar todo lo que ha entregado y todo lo que le ha sido calificado. Usted simplemente en la parte superior le da clic al ítem que usted quiere ver. Evidencia. Ah, ok, las evidencias que yo he entregado como proyecto, lo de inglés, lo de salud ocupacional. Evaluación. Las evaluaciones que usted ha resuelto, aquellas evaluaciones, recuerdo que la evaluación esta de actividad de proyecto tiene 5 intentos, para que usted lo sepa, porque hay algunos aprendices que hacen la evaluación y les queda perdida y no hacen uso de los otros intentos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo, digamos, descargo ya la lista para ver cuáles son los aprobados, por esa evaluación que usted no tiene aprobado, obviamente que no va a aparecer en esa lista para que usted haga las respectivas correcciones. Están los foros y así sucesivamente las demás actividades. Usted le da clic en esa actividad y va a encontrar tanto el comentario, si es una evidencia de productos, como también la calificación que ustedes ven a mano derecha en la parte final de la diapositiva que dice calificación en A, que son de 70 a 100 puntos, y las no aprobadas, que son de 0 a 69, para hacer la respectiva salvedad. Y simplemente verificar digamos, las grabaciones. Pues básicamente existe una carpeta de grabación que ustedes se van a contenido del curso, luego existe una carpeta que dice sesiones en línea, luego existe una que dice grabaciones de sesiones en línea, y dentro de esa subcarpeta están las grabaciones de la fase de inducción, planeación. Ustedes simplemente se va por la carpeta de planeación y ahí va a encontrar por mes de marzo, abril, mayo, junio, y simplemente les da a la que usted realmente quiere observar. Y entramos ya al espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, ahora sí, habilito el espacio para que aquellos que quieran habilitar, digamos, casualmente el audio a través de su... cualquier duda, inquietud que tengan, con muchísimo gusto yo se la puedo resolver. Entonces simplemente escucho, hay duda, hay inquietudes, es confuso el mensaje o es claro. ¿Estoy solo en sala? Todo claro, profe. Okay. ¿Aló, profe? Sí, con quien tengo el gusto. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? Sí, hablas con Arturo Suárez. Ok, Arturo, Buenas noches. cuénteme. Buenas noches. Una pregunta en el tema cuando mencionabas la parte de como un cronograma. Ese cronograma, pues vi que lo maneja, ¿sí? Sí, claro. Una pregunta, llegado a que nosotros en algún momento manejemos el cronograma, ¿lo puedo manejar en otra plataforma que no sea Excel? Sí, también, es decir, el Excel porque es una forma rápida, pero si usted lo quiere manejar, digamos, en Word también usted puede crear la opción de insertar, digamos, planilla, y ahí sale. Es decir, lo ideal es que, obviamente, el cronograma no les va a caber a usted en una sola hoja, entonces usted lo van trabajando por parte. Entonces, parte 1 solamente. Pero digamos que en Project... Sí, también lo puede hacer, sí, también efectivamente. Lo único es que a veces cuando ustedes presentan el cronograma, digamos,
partieron desde abril del 2021 y el cronograma terminó allá en el 2022, entonces a veces es posible que si lo plasman en una sola hoja les va a quedar como muy, pero muy, va a quedar como muy pequeñito, entonces es posible que no se descifre qué es lo que dice, pero si ustedes lo hacen a escala, digamos, que sea entendible, no hay ningún problema, es decir, pueden utilizar cualquier otro programa, Arturo, no hay ninguna dificultad. ¿Qué se requiere, Arturo? ¿Qué se requiere? Lo único que se requiere es que aquel instructor que pueda apreciar el cronograma, que puedo ser yo, puede ser otro instructor cuando venga el instructor de, digamos, ya de la fase de prácticas, que él pueda observar que ese cronograma es entendible, es decir, que se aprecie la actividad y el tiempo en que ustedes ejecutaron esa actividad. ¿Me hago entender, Arturo? Sí, señor. Sí, es que lo decía por proyecto porque pues es más amigable a nivel visual. Sí, claro, sí, claro, no hay ningún problema. Simplemente que cuando ya lo plasmen ahí en su proyecto, en su documento, pues obviamente sea visible, que no sea como que hay a veces yo he visto unos cronogramas que quedan como letras número 4 y eso hay que utilizar una lupa. Pero si usted utiliza ese programa, que ese programa es muy, obviamente es efectivo, pues también lo puede utilizar, no hay ningún problema. ¿Ok, Arturo? Listo, muchas gracias. Ok, aparte de Arturo, ¿otra duda, otra inquietud? ¿Todo quedó claro? ¿Todo quedó confuso? Bueno, estimados aprendices, recomendación, compromiso, el compromiso que les voy a hacer llegar estas diapositivas, también en su momento a ustedes les llega la grabación, yo siempre coloco un anuncio de la grabación, ¿para qué? Para facilitarles a ustedes el trabajo, que no tengan que ir directamente allá a la carpeta de grabaciones, sino simplemente yo ahí le coloco en el anuncio que dice grabación número 3 y simplemente le coloco un enlace que dice aquí y automáticamente ustedes pueden ver esa grabación. Ese es el compromiso mío. Bueno, no habiendo dudas, no habiendo inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes tecnólogos en gestión de mercado, muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes tienen a un instructor vocero líder, que en este caso soy mi persona, Leonel Moscote Díaz, como también allá van a encontrar un foro de dudas e inquietudes del profesor de inglés, es para la duda e inquietudes de ese profesor, pero otra duda relacionada acá con el foro temático, con el manejo de la plataforma, en fin, cualquier actividad que no está disponible, eso sí es directamente conmigo y yo con muchísimo gusto voy a estar presto para orientarlo, y si en dado caso que de pronto no tenga la solución al inconveniente que ustedes tengan, pues obviamente hay unos pasos que uno debe escalar ciertas instancias para dar solución a lo que ustedes de pronto están planteando sobre alguna duda. Entonces, simplemente expresarles a ustedes en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, desearles a ustedes éxitos y bendiciones en esta actividad de propuesta de diseño de empaque y el plan estratégico. Muchísimas gracias, que pasen una feliz noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias, igualmente. Feliz noche. Que descansen. Gracias. Feliz noche.